Hola, muy buenas. Hoy traigo un tema muy importante del que me encantaría hablar y es que voy a hablar sobre los niños. Bueno, niños sí, pero sobre todo en la historia. Y es que el interés por educar y criar a los niños es tan antiguo como la historia, pero las ideas de cómo hacerlo y las prácticas han sido muy diferentes en distintos momentos. Es por esto que la concepción de la infancia no es algo natural, sino más bien una elaboración cultural. A lo largo de este recorrido veremos cómo ha evolucionando la infancia en la historia. Comencemos. En la Edad Antigua, 3000 años antes de Cristo, 3000 años antes de Cristo, uno de los primeros documentos se remonta a la antigua Mesopotamia, donde el Código Hammurabi ya nos hablaba de la higiene y cuidados especiales de cada niño. Es de esta manera que se crea la primera legislación que regula la protección de los huérfanos. Pero vamos a dirigirnos un momento a Grecia. Y es que aquí en Grecia, nuestra hermosa Grecia, nace un nuevo concepto, el concepto de educación integral, donde la educación integral decía que los niños y las niñas son importantes no por ellos mismos, sino porque representan el futuro, y hagamos hincapié, porque representaban y representarán el futuro. Así que primero reciben una educación informal donde aprenden a leer, escribir y educación física, y una formal donde la literatura, la aritmética, la filosofía y la ciencia eran muy importantes. Algunos personajes como Plutarco, algunos otros personajes como Platón y como nuestro querido Aristóteles expresan la necesidad de que la educación se adapte a la naturaleza humana, sobre todo Aristóteles, quien expresaba su interés por formar hombres libres. Sin embargo, en Esparta, a los 7 años de edad, a los niños se les preparaba para la guerra, y este era lastimosamente su proceso educativo. Es muy triste. En la Edad Antigua, pero era lo que pasaba. Por otra parte, el pueblo romano daba la vida a un niño y una niña 2 veces, nuestra querida Roma. La primera vez la daba en el parto y la segunda cuando el padre lo eleva. Esos momentos tan bonitos, aunque el momento del parto creo que es un poco más, que lo dejaremos aparte. Y vamos a especificarnos en un momento muy importante. Si por algún motivo el niño fuese diferente, y explico, los datos de la información recopilados dicen que si fuese monstruoso, débil, discapacitado o un hijo no deseado, literalmente se le asesinaba. Muy tristemente se le asesinaba. Sin embargo, vamos a ver que Marco Fabio Quintiliano llega porque creía en las capacidades y potencialidades, educándoles a los niños desde el afecto y el amor. Pero como en la mayoría de casos, los pioneros y los precursores no se les prestaba mucha atención, y este no fue el caso diferente. Vamos a centrarnos en la educación, y es que la primera parte de la educación en Roma se daba el ludus escuela elemental, 7 a 12 años, y de 12 a 16 se daba la gramática y la retórica, más de 16 años. Con este gran paso damos a la Edad Media, siglos V y siglos XV. Donde empezamos con altos progresos. El primero de ellos es que hay una nueva visión de la familia y la infancia gracias al cristianismo. El segundo es que el infanticidio por fin es delito. El tercero es que aparecen las primeras instituciones centradas en atender a los niños abandonados, ya que a tan solo sus 7 años de edad eran considerados adultos. El cuarto, la educación cambia a ser responsabilidad del Estado, pasa a ser responsabilidad de la Iglesia, donde ya no se forjan libres pensadores, sino más bien siervos al servicio de Dios. Y dato importante, las mujeres aún no podían y los niños eran para trabajo de obra. Y con esto pasamos al Renacimiento, donde todavía resurgían 2 ideas muy importantes. La primera, la de los orfanatos, que se hacían para el cuidado y la formación en niños de la calle. Y la segunda, ¡oh sorpresa!, surge la figura del maestro, pero como protagonista en la educación. Y el tercer punto es que Erasmo o Luis Vives expresan por fin su interés por la educación y la evolución de los niños, las niñas y de la mujer. Y es que es un gran paso. Podemos ver que en la parte del Renacimiento empiezan a haber ya pequeños factores que nos van cambiando un poco la historia en la educación,
y es que cómo no fijarnos en una madre como primera educadora infantil desde sus niños, y digamos infantil y adolescencia y juventud también, si se le puede llamar, durante toda su adultez. Vamos a pasar un poco con Comenio, y es que Comenio era considerado padre de la pedagogía. Insiste en la educación para todos y obligatoria hasta los 12 años, a través de la dulzura, porque decía que con una sonrisa en lugar de una vara. El cuarto es que tenemos que destacar a Locke, quien decía que el niño no nace ni bueno ni malo, sino que todo lo que llega a ser y ser dependerá de las experiencias vividas. Con esto damos paso a la edad moderna, y es que aparece Rousseau, un gran personaje Rousseau, donde en su obra contrae los principios básicos sobre cómo educar y destacaba que el niño es bueno por naturaleza y reclama que las emociones sean respetadas. Escucharlo bien, respetadas. Así que personas como Pestalozzi, padre de la pedagogía social integrando de forma social a los menores, la retomó, y Froebel también, como representante de la pedagogía activa y precursor de la educación preescolar, quien destacaba lo importante que es el kinder. Así que en 1837 se crea el primer centro en Alemania, Kindergarten. De esta manera llegamos a la edad contemporánea, hasta la actualidad, donde vamos a dividirla en 4 puntos, digamos etapas. La primera es la industrialización, donde aparece de manera masiva el trabajo a menores, donde eran en condiciones insalubres y expuestos a productos tóxicos. La segunda era en la escuela nueva, la gran renovación pedagógica, donde se les considera a los niños llenos de posibilidades y potencialidades y derechos. Y la segunda es que el juego se le da mucha importancia, mucha importancia. Sus mayores representantes eran 4 personas. Y un dato importante, María Montessori, una de las únicas mujeres en la historia, donde decía que a partir del afecto y la felicidad y un espacio adecuado se les educaba mejor. Ay, María Montessori. Muy bien, pasamos a De Clory. De Clory defendía la idea del globalismo y de adaptar el aprendizaje a los intereses de los niños. Freinet promovió, sin embargo, la libre expresión, la cooperación y la investigación. Neil, por otro lado, defendía el derecho a la libertad del niño. Con esto pasamos al siglo XX, y como consecuencia de las guerras que asolaron al mundo, se creó en 1989 el primer convenio donde los niños de todo el mundo son considerados como sujetos de derechos y no solo como objetos de protección. Con esto pasamos a que Englantín Jebb, precursora de los derechos de la infancia, en principios del siglo XIX y finales del XX fue la fundadora de Save the Children, y es que ella luchó por nuestros niños. Pasamos al siglo XXI, donde aún no son considerados, y no puede haber esta situación en la que todavía hoy en día pasen estas cosas. Con esto tenemos que decir que tenemos mucho por lo que seguir luchando, entre todos.